Hola, buenas tardes, Urix, ¿cómo estás? Muy bien, amigo Deo. Creo que creo que estoy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, igual, emocionado, contento por ¿Emocionado por este, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por este otro día que estamos aquí, O sea, cada sentados, día, dialogando, cada día estás platicando. emocionado. Estoy emocionado de verte. Ah, genial. Estoy emocionado de que pues, estemos hablando de temas importantes, como el día de hoy. Hace 8 días hablamos uno interesante y creo que el de hoy igual será bueno, de edificación y de reflexión para muchas personas. Muy bien. Y para todas las personas que nos estén viendo, sean bienvenidos a este podcast que se llama A la reflexión, A la Luz. a la luz de la reflexión. Ya se olvidó el nombre. Está bien porque pues, es el segundo apenas. Es el segundo, No es hay el segundo problema. apenas, ya que nos acostumbremos ya. Estás un poquito emocionado, Un ¿verdad? poquito, un poquito. Ahí, ahí. Bueno, pues vamos a ver el tema de por qué es importante la iglesia, ¿no? ¿Quieres empezar? Sí, claro, pues es importante saber qué es la iglesia y por qué es importante. Y Ujú. porque a veces consideramos que no es importante. Porque que lo consideremos que no sea importante no significa que no lo sea, sino que algo anda mal en Te puedo hacer una nosotros. pregunta Sí, claro personal. que sí. ¿Tú consideras que la iglesia es importante? Sí, considero que es importante y también ha habido momentos en mi vida donde he considerado que no es importante. ¿Y en ese momento qué consideras? En este momento considero que es importante al estudiar, al reflexionar de esto. Llegué a muchas conclusiones que me hicieron preguntarme realmente la fidelidad que tenemos muchas veces con el Señor y que muchas veces no conservamos o no nos Ujú. enfocamos en ella. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has faltado a la iglesia? Este, el año pasado falté una vez. Ale, ¿por qué faltaste? Falté, ¿por qué? Ah, era algo importante, había una actividad importante, no me acuerdo qué fue, pero sí falté una vez. Ok, eso es algo importante a tocar. Realmente faltar a la iglesia. Una vez durante todo un año. No, está bien, está O una bien. vez durante casi 7 años, No, debo decir. no, y faltar a la iglesia muchas veces lo vemos como de que, no, ya, pecador, ¿no? Y Oh, es un eso es un incircunciso. pecador, un libertino, ¿no? Entonces, es válido, pero es importante distinguir cuando lo haces, porque no puedes, porque a lo mejor trabajas, porque a lo mejor X o Y cosa, a cuando lo haces voluntariamente, y lo puedes hacerlo voluntariamente. Exactamente. Porque, por ejemplo, vamos a entrar, ¿qué es la iglesia? ¿Para ti qué es la iglesia? Pues es por lo cual el Señor Jesucristo murió, ¿no? El Señor Jesucristo Es murió algo, así. la iglesia es algo importante para Cristo y es su ministerio. Tanto es un ministerio que estuvo dispuesto a morir por la iglesia. Así es, dio su vida por nosotros, por la iglesia. Pero hay algo muy importante y es que la iglesia lo que consiste en la iglesia se determina a través de tres cosas. Y es tanto qué significa la palabra iglesia, qué palabra se utiliza para señalar o referirse a los que conforman a la iglesia y de qué manera ilustrativa o figurativa se refiere a la iglesia. A Por ver, ejemplo, ah, coméntanos qué significa la iglesia. bueno, por ejemplo, la palabra iglesia o eclesia, ¿no? En el griego Ujú. significa asamblea de llamados. Entonces, pues llamamos a todo el mundo, ¿no? Podemos invitar a estos y pueden ir, pero no se queda ahí. Hay varias veces en la Biblia que se menciona la palabra llamados, pero este tiene un valor importante que a veces no consideramos. Por ejemplo, la verdadera pregunta es, ¿quiénes son los llamados? ¿Y cómo lo sabemos, no? Porque muchas veces conocemos Mateo 22, ¿no? Y muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos, ¿no? Y no se refiere a ese término de llamados, de ir y predicar el evangelio, como a todo mundo se le predica, se le invita, se le llama al arrepentimiento, pero la iglesia es un grupo de personas llamadas con una palabra que se utiliza en Romanos, donde Pablo señala que fuimos escogidos con anterioridad y que después de haber sido escogidos se nos llamó para cumplir y establecer la relación y restaurar, para que Dios restaurara la relación entre nosotros y Él. Somos un grupo de personas llamadas, eso es la iglesia, un grupo de personas llamadas, pero escogidas con anterioridad. Porque muchos son llamados, pero muy Muy pocos pocos los los escogidos. A escogidos. mí me hace pensar esto que hay muchas personas dentro de la iglesia de los escogidos. Bueno,
dentro del grupo de la iglesia, porque sabemos que la iglesia no son cuatro paredes, sino la iglesia la conforman aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, ¿no? Exacto. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia la conforman aquellas personas que han creído en Jesucristo. Muchos son llamados y muchos escuchan los mensajes, pero muy pocos son los escogidos. Hay mucha gente en la iglesia que probablemente no es parte de la iglesia. Exactamente, y es a donde vamos, porque la iglesia no solamente se conforma de la palabra eclesia, sino se conforma de un grupo de personas que está adentro, en este sentido, un grupo de personas que tienen una fe o que los llamamos creyentes. Y para este grupo se utilizan varias palabras, como te mencionaba, empezando por escogidos, ¿no? Que fuimos escogidos por Dios, que fuimos llamados para el propósito que Él tenía en el momento que Él quiso y que Él decidió. Fuimos restaurados, pero en este punto somos un conjunto de personas que han sido separadas y que su lealtad es directa a Jesús. Por eso se nos llama creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros basamos nuestra fe o nuestra vida en acerca de Cristo, alrededor de Cristo. Y nuestra fidelidad debe de estar en Cristo. Y por eso muchas veces dice, voy a la iglesia, teóricamente está bien, voy a la congregación, no sería la palabra más adecuada, a la reunión, llamémoslo así, pero muchas veces las personas le llaman iglesia a cualquier grupo de gente, a cualquier lugar, cuando no es así. Vamos a la iglesia y quién sabe qué están hablando, pero ¿y de qué hablaron? Pues quién sabe, No pero sé, fui a la iglesia. iglesia. Yo voy a la iglesia cada fin de año, ¿no? Así es. Realmente creo que podemos entender el concepto de iglesia. Y hace rato decías unas palabras y creo que la canción nos habla de un conocimiento anticipado, ¿no? Dios en su conocimiento anticipado, incluso antes de crear todas las cosas, Él ya es anticipado, ¿no? Dios en su conocimiento anticipado, incluso antes de crear todas las cosas, Él ya escogió quienes van a ser parte de su iglesia. Y esos que son parte de su iglesia son personas santas. Y la palabra santa significa que es una persona apartada. Para, ¿sí? Para algo. Así No es que lo apartan en una esquina y está apartado ahí, no. Sino que es apartado, pero para un propósito, ¿no? Exacto. Entonces, realmente podríamos pensar en el propósito de la iglesia, de los que conforman la iglesia, porque hablábamos que la iglesia no es un edificio, pero la iglesia está conformado por diferentes creyentes, ¿sí? ¿Por qué es importante la iglesia? En primer lugar, porque te edifica, ¿no? Así es. ¿Has alguna vez leído el versículo de Efesios 4, 11 y 12? 4, 11 y 12, no lo recuerdo, si me lo Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Todo el conjunto Su iglesia es el cuerpo de Cristo. Exacto. ¿Sí? Entonces, realmente es importante la iglesia, es importante, porque la iglesia te va a edificar. Dentro de la iglesia va a haber apóstoles, va a haber profetas, va a haber evangelistas, pastores y maestros. Podemos hablar después de estos temas con respecto a los apóstoles, porque hermenéuticamente hablando, en aquel tiempo cuando se escribió el Efesios había apóstoles. Hoy ya no hay apóstoles. Tal vez sí hay apóstoles, pero con A chiquita, no con nada. Sí, que significa enviados, ¿no? Que todos tenemos la comisión de ir y predicar el evangelio. Entonces, el propósito de la iglesia es perfeccionar a los santos. Y los santos son todos aquellos que han sido apartados para ser parte de esta iglesia. Perfeccionamiento, ¿sí? Cuando una persona va a ejercitarse, quiere perfeccionar su cuerpo, quiere perfeccionar su resistencia en esta área, perfeccionar nuestra vida espiritual delante de Dios, perfeccionar la forma de ver la vida, incluso nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con Dios. Y creo que esa es la obra del ministerio de Cristo, la obra por la cual Él estuvo dispuesto a entregar su vida en la cruz y morir por la iglesia que somos nosotros. Entonces, es la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Igual, porque es importante la iglesia, porque nos hace crecer en nuestra vida espiritual y en la comunión con otros hermanos dentro de la iglesia, ¿no? Por fe. Sí. Muchas personas pueden decir, es que yo no voy a la iglesia porque, ¿sabes qué? Solamente voy y me juzgan y me desanimo y bla, bla, bla. Y muchas veces unas personas pueden decir, ahí anda el calonchito, unas personas pueden decir, ¿sabes qué? Realmente yo no voy a la iglesia porque
me estoy desanimado. Y muchos, es que está desanimado. Sí, sí, Y sí. realmente el hecho de que estar desanimado, ¿qué es estar desanimado? Muchas veces la gente no va a la iglesia no por estar desanimada, sino porque hay pecado en su vida, ¿no? Y Exactamente. quieren, como Adán y Eva, quieren estar lejos de Dios. Y es lo que te mencionaba al principio. Muchas veces, realmente cuando no puedes ir a lo mejor por trabajo, por enfermedad, por X y razón, es válido. Es válido No sé qué tanto sea ausentarse. ansiedad, no, sí. Es válido, Es válido en el realmente. sentido de que es algo teóricamente externo que a lo mejor nos está afectando para poder hacerlo, ¿no? Para poder congregarnos. Por ejemplo, ahorita por la pandemia, realmente estaba ¿2020, no? dicho por las autoridades que no se podría uno congregar, que no podíamos ser grupos de personas y era tanto por las autoridades que pues ni modo nos los demandaban. eh, no nos, no nos hacían negar nuestra fe, pero sí nos demandaban guardar esto. ¿Por qué? Por cuidado de las demás personas. Y era por cuidado en los demás. Todavía al principio de las reuniones presenciales, si estabas enfermo, pues no ibas, porque podías contagiar a alguien más. Eh, Ahora viene la parte, como tú decías, donde muchas personas no quieren asistir. Y vamos a entrar un poco más a profundidad en qué es la iglesia, qué es el cuerpo de Cristo. Y por ejemplo, el cuerpo de Cristo, Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, hace 2000 años, eh, él tuvo un cuerpo físico individual, o sea, tuvo su cuerpo físico personal. Pero Cristo sigue viviendo de manera, llamémoslo así, mística, de manera espiritual aquí en la tierra. Sigue, Mística. sí, bueno, fue una explicación que encontré que mencionaba Sí, sí, sí. esta forma de explicar Sí, que sí, sí. no está en un cuerpo individual como nosotros, sino que él está en la tierra aún, gobernando, obrando. Él sigue, dice que trabaja todo el tiempo, su padre y él trabajan todo el tiempo a través de nosotros. Así es. Y ese es el punto importante, porque por la escritura sabemos que Jesucristo sigue viviendo de manera mística en la tierra a través del cuerpo, tomado de un conjunto de personas, de seres humanos, de creyentes. Hay un texto que es el que me impactó en esta reflexión, que es en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17, y menciona que dice, así como Él, así somos nosotros. Y esto habla mucho de la iglesia, porque cuando uno quiere ir a la iglesia, cuando la gente dice que la iglesia no es necesaria, realmente está diciendo que no quiere ser como Cristo. Exactamente. Porque no está siendo partícipe de ese don tan grande, de ese regalo tan grande que nos ha dado o nos ha permitido de ser instrumentos para Él, de Ser utilizados reflejarlo por él. en nuestra vida, exacto. Porque Él hasta incluso cuando era joven decía, en los negocios de mi padre me es necesario estar, y estaba ahí estudiando la ley, ¿no? Exactamente. Entonces, esto habla de la vida de una persona que no quiere ir a la iglesia, habla de su vida, algo anda mal. Y no se juzga, no se critica, pero Sí. sí es importante que la persona lo... Incluso no considera importante el hecho de reunirse a pesar de que la palabra de Dios lo dice. Dice que no debemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Sí, sí, que no lo Y dejen. realmente las costumbres son malas. Y hay muchas personas que son creyentes, pero que ellos no se reúnen porque no consideran a la iglesia importante para su edificación y para su crecimiento, cuando vemos que la Biblia dice todo lo Sí, contrario. sí. Eh, pues en todas las epístolas del Nuevo Testamento podemos ver ejemplos de la iglesia y cómo Pablo los exhortaba, ¿no? Le decía, atiendan esto, cuiden de esto, atiendan a los enfermos, Vean por visiten esto. a las vidas, vean por esto, hagan aquello. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Realmente qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Nos está dando obligaciones? Incluso podríamos pensar por qué ciertas personas se desalientan o se desaniman. Mira, yo investigué un poquito acerca Sí, sí. en el libro de los Hechos, que nos hace entender que en los inicios hubo una fuerte iglesia en Jerusalén realmente. Sin embargo, después de sus primeros capítulos, ese mismo libro nos dice que muy poco acerca de la historia de Sí. la comunidad original que surgió en Jerusalén, la iglesia primitiva, como le llaman. Pero a través de los Hechos y el Nuevo Testamento, poniendo atención, podemos hacernos una idea de aquella primera comunidad cristiana Sí. que existía en aquellos tiempos.
Es un error muy común en las personas idealizar la iglesia del Nuevo Testamento, incluso idealizar una iglesia perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas personas que idealizan una iglesia perfecta, donde no, pues se supone que son cristianos y son hijos de Dios, tiene que ser todo perfecto. Hace ratito hablábamos, ¿no? Que Dios compara a la iglesia con una prostituta en el libro Así es, así es. De Oseas. de Oseas, De Oseas. ¿sí? Entonces, podemos pensar que al principio la firmeza y elocuencia de Pedro en el sermón que da cuando en el Pentecostés da un Sí, gran sí, sí. sermón y se añaden a 3,000 la personas. iglesia 3,000 personas y después unos versículos más adelante Pedro como que vacila y hay dudas en que qué debe hacerse con las gentiles que están siendo añadidos a la iglesia, como que hace ver algo así como que, pues qué onda con Pedro, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un problema que había en la iglesia primitiva. Sí. El ejemplo es este. En el capítulo 6 de Hechos, dice la escritura que se desatendían las cuestiones de las viudas de los hebreos. No, se atendían más las viudas de los hebreos y se desatendían las viudas de los griegos y había murmuraciones. Sí, sí, sí. En las iglesias no hay murmuraciones, ¿o sí? No, pues sí, siempre. Sí, En todos lados. será. En la casa, donde sea. Hay murmuraciones. Y entonces, esta cuestión nos habla acerca de que incluso en la iglesia primitiva, donde estaban los apóstoles, había murmuraciones de que se atendían las viudas de los griegos y a la de los hebreos se les daba preferencia. Y por ejemplo, ahí entra lo que llamaríamos humanamente favoritismo. ¿Y qué dice Santiago? Aquel que favorece a una persona por su imagen o por su estado social, su estatus social o por X o Y razón. Hay clasismo dentro de las iglesias. Se le da preferencia a la gente que tal vez tiene más recursos que y le a la que hablas no. y te acercas o... Y le dices, tú siéntate atrás y tú siéntate adelante y tú que traes anillos de oro. Sí, sí, sí. Mira, Dice Santiago que es pecado. incluso te voy a decir algo. A mí me abrió un poco la mente. Estoy leyendo un libro que se llama Historia del Cristianismo, que Sí. me prestaron y yo lo imprimí. Dice, desde la era de los mártires hasta la era de los sueños frustrados, de Justo L. González, así Sí. se llama. Y y él platica este cuestionamiento con las viudas de los griegos y de los hebreos, y dice que incluso tuvieron que escoger a 7 diáconos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, sí. Y entre esos diáconos escogen a Esteban. Y los nombres de estos diáconos eran griegos. Pero déjame decirte que estos nombres griegos eran a judíos. En aquel tiempo la iglesia solamente estaba conformada por judíos, pero se le decía griegos a aquellos. El podcast pasado hablábamos de la corriente helenista, Sí. que está siendo invadida a Palestina y que muchos estaban como que siendo seducidos por ella. Había hebreos, judíos, que todavía hablaban el hebreo, pero estos judíos helenistas que habían creído en el cristianismo empezaban a hablar griego, como que eran de una mente un poquito más abierta. Tanto que en el capítulo 5 al apóstol Pedro y a Juan los encarcelan y delante del concilio les dicen, oye, dejen de predicar y no debemos dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sí. Y solamente les dan sus latigazos, órale, para afuera. Pero cuando agarran a Esteban, que era un judío, pero con una ideología un poquito griega, con una mente un poquito más abierta, no solamente le dan latigazos, sino que lo matan. Lo apedrean. Lo apedrean y desde aquí había una división entre los judíos. Tanto que en la persecución empezaron a perseguir primero a los judíos con tintes griegos, ¿sí? Siendo un poquito de mente abierta, y ya hasta el capítulo 12 empieza a haber persecución con los apóstoles, los hebreos, que todavía hablan el hebreo, como que conservaban ciertos rituales, y eso me interesa mucho porque había un problema dentro de la iglesia. Sí, había un problema. Una vez escuché a una persona que dejó de ir a la iglesia, y esto es un problema muy grueso, y aún así se reunían, y Esteban estuvo dispuesto a morir, dando un gran discurso, que dice que hasta los fariseos y las personas del concilio tronaban los dientes, y su rostro era como de un ángel, y lo terminaron matando, tanto que dijo las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. No les tomes en cuenta este pecado. ¡Wow! ¡Wow! Sí, era un judío de mente abierta, pero era un judío que... ¿Quién tiene la cara de ángel ahorita? Mira tu cara. No, sí. Mira la mía. Pues nadie, ¿no? Es bigote. Entonces,
Me llama mucho la atención eso y hoy en día hay problemas dentro de la iglesia. Hay problemas dentro de la iglesia que deben de tratarse de cierta preferencia a personas, de cierta grupos que se hacen dentro de las iglesias y muchas veces desalientan y desaniman a los hermanos. En la iglesia estamos para edificarnos unos a los otros. Dentro de la iglesia están los hombres don que hablábamos de Efesios 4:11. Sí, sí, sí. Entonces, los hombres don y las mujeres don sirven para edificarnos los unos a los otros, no para desalentarnos. Y es que aquí hay varias situaciones. Por ejemplo, yo sí me lo he preguntado a veces, ¿no? He pensado, ¿no? En algún momento me he acercado pues, a un amigo de la iglesia o a ti y te he dicho, no, pues la neta ando fallando, ando menguando, ando debilón en esta parte, en lo emocional. Quedaron en lo que felices se llega. barazos, ¿te acuerdas? Bah. Pero realmente muchas veces usamos la iglesia nomás para juzgar, porque la misma Biblia nos dice que vayamos y que confesemos nuestros pecados unos a otros y que oremos unos por otros. ¿Una Y pausita? sí, sí, No sé qué pasó. Sí está grabando, pero está tardando. Continuemos. ok. ¿Qué pasa? Entonces, la palabra de Dios, como te mencionaba, dice que debemos de orar unos por otros, debemos de confesar nuestros pecados, ponernos a cuentas unos a otros, para que esos asuntos sean tratados como una relación, como un matrimonio, ¿no? Tienen que tratarse las cosas a través del diálogo. Realmente si no lo dialogas, si no lo platicas, si no se trata, esa cosa crece y crece y crece y crece y crece y se hace más grande. Y creo que dentro de este aspecto nosotros debemos de madurar. Porque dentro de las iglesias es que ya no voy a la iglesia. Conozco a alguien que le dieron un chamarrazo en la cara una vez. Una persona, me está Sí, sí, contando, sí. es una persona ya como de unos 55 años. Y le dieron un chamarrazo en la cara cuando tenía como 8 o 9 años. Y no ha ido a la iglesia desde esa vez. Sí, sí, sí. Es un creyente que está en su casa leyendo su Biblia, pero que no se reúne en una iglesia. ¿Qué, qué pasa ahí, no? Cuando, por ejemplo, puedo pensar en que las problemáticas que a veces se encuentran y a veces nos comportamos como niños, nos comportamos de formas inadecuadas que realmente no agradan al Señor y incluso podemos ser de desaliento a muchos, pero si nosotros pusiéramos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, creo que las cosas serían completamente diferentes y nuestro cristianismo sería no un cristianismo diluido como el de hoy. Mira, ¿y por qué digo diluido? Mira, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a padecer en la cruz del Calvario, Por la ¿sí? iglesia. Y padeció soledad, padeció tristeza, padeció golpes, martirio. Incluso le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Señor, Padre, por favor, si hay alguna otra forma en la que yo pueda salvar la humanidad, por favor. No, no hay otra, es esta. Ok. Y cuando está en la cruz, sufriendo, sufrió hasta la muerte. Y ese sufrimiento que él tuvo dio el fruto de la humanidad que hoy tú y yo y los que hemos creído en él podemos disfrutar. Pero tú y yo y mi generación hoy en día, lo poco que sufrimos, nos bajamos de la cruz. Sí, sí. Nos dejamos de reunir, nos bajamos de la cruz. Nuestra generación no está preparada para el sufrimiento. Hay una relación mala entre dos personas, separación. Que la iglesia está haciendo cosas, dejo de reunirme. Y andan brincando como chapulines de iglesia en iglesia. Y en eso hay un autor que habla acerca de cuestiones emocionales, de cómo nuestras emociones muchas veces nos controlan y no permitimos que el Espíritu Santo nos controle nuestro carácter, nuestro temperamento. Y hay una pequeña parte de ese libro que dice que cuando uno se enoja, lo dice lo que es la amargura, el enojo, la ira, todo ese tipo de emociones que producen muchas enfermedades, y vives ahí todo agrio porque no puedes perdonar, sigues de resentido, es porque está el yo, el ego, es que me hizo esto, es que no me hizo esto, es que no me dio la mano, no me saludó el yo, Me vio feo. yo. Exactamente. Me vio feo. Y Efesios, en ese contexto, cuando dice, no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre, antes está narrando cómo Jesucristo agarró y soportó hasta la muerte de cruz. Y mucho antes dice, ustedes no han peleado contra el pecado hasta la muerte. No han hecho nada comparado con lo que Cristo sufrió. ¿Sabes con qué pelea el cristiano hoy en día? Con despegarse las sábanas del cuerpo para levantarse los domingos en la mañana y llegar a la cena del Señor. Llegar a Con la eso cena del pelea el Señor. No, sí, cristiano hoy sí, en sí. día. Y estoy de acuerdo. Porque hoy en día es complicado. Ya casi estamos terminando este episodio. Pero la cultura en aquel tiempo era el Imperio Romano.
Y esto le encontré una explicación de la iglesia. La iglesia es la respuesta o la ayuda, es la herramienta que Dios dejó para nosotros en nuestra vida. Somos seres sociales, los seres humanos necesitamos convivir con otros seres humanos, y en aquel tiempo la cultura romana oprimía a todos y todos querían pertenecer a un grupo porque eran oprimidos por los romanos, los judíos. Y hoy en día, a lo mejor no son los romanos, pero todas las culturas, si tú te pones a estudiar todas las ideologías y la tecnología, es muy individualista. Sí. Y nos separan. Tú vas a la iglesia, llegas y no falta el hermano que agarra, se para y se va. No convive, no platica, no saluda a los nuevos No hay hermanos, comunión. no hay comunión. Ujú. Es individualista, es como ya fui a la iglesia, ya cumplí. Ya cumplíamos. Y No quiero hablar quieres- con nadie. Sí, sí, sí. ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Somos egoístas? Porque no quieren que conozcan su vida, no quieren que conozcan cómo vive, porque el hecho que tú tengas comunión con alguien es que te invito a mi casa a tomar una tacita de café, porque en la iglesia aparentamos espiritualidad, en la iglesia somos santos, pero en nuestra casa, la No, iglesia no nada más sí. es ahí en ese cuadro donde nos reunimos a adorar a Dios, la iglesia está esparcida en todo el mundo, tú eres la iglesia está en tu casa, la iglesia eres tú. Exacto. Y ya, casi para terminar, hay una parte ¿Por qué de... quieres terminar ese trastada ahí? Sí, no, por el tiempo más que Sí, sí, nada. sí. Hay una parte de esto que dice que como sacerdotes, el templo espiritual de Dios no son las cuatro paredes. El templo espiritual de Dios somos cada uno de los creyentes distribuidos en el mundo. Amén. Y que como sacerdotes ministramos sacrificios de oración, sacrificios de alabanza y de buenas obras para dar testimonio acerca de Cristo y para apoyar a otros hermanos. Tienes mucha razón en eso. Sacrificio para apoyar a muchos hermanos y muchos no están dispuestos a sacrificar nada. Nada. Es más difícil sacrificar tu tiempo que sacrificar dinero y darle, el hermano está sufriendo, dale dinero. No. A ver, detente un poco con él y platica una hora. Platica una hora con él. Nadie quiere darle una hora. Ahora, para aquellas personas que pueden pensar que no, es que en la iglesia me tratan mal o me hacen esto, hay un libro muy bueno que se llama Un líder con propósito, está inspirado en la vida de Robert Chapman. Sí. Y esta persona decía que debemos aplicar el amor ágape. El amor ágape es mostrar el amor a alguien que no lo merece, que no lo merece. Y sí, decía este cuate, siempre que alguien me trata mal, yo le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de mostrarle amor a esta persona que no lo merece. Entonces es una oportunidad que tú puedes tener. Si alguien te está tratando mal dentro de la iglesia, tú trátalo con amor. No merece que tú lo ames, pero ámalo. Es una oportunidad que Dios te está dando para amarlo. Así como Cristo te amó a ti y me amó a mí y me amó a la humanidad, no lo merecíamos, pero Él nos amó. Así es importante poner en práctica eso. Muchas veces tomamos... Luego me pongo a escuchar así cosas, ¿no? En YouTube y, por ejemplo, si te dicen, no, si te hacen algo, pues trátalo mal, haz esto. Y a veces uno sí tiene que entender, ¿no? El valor de, pues si no quieren recibir tu amistad, pues de modo, apártate, ¿no? No le des las perlas a los cerdos. Pero, no, realmente, o sea, si no quieren valorar que te estás preocupando por ellos, a lo mejor, pues sí hay veces donde uno agarra y de lejitos, ¿no? En oración. Sí, pues sí, orar Pero, por tu hermano, pero no guardas resentimiento, ¿no? Exacto. El mundo te dice, guárdale resentimiento y ya, pero la pero palabra Dios de te Dios, dice, ámalo. ámalo. Incluso si es tu enemigo, ámalo. Ora por él, ora por el que te persigue, Exacto. ora por el que te bofetea, ora por ellos. Y realmente lo que podemos decir a las personas, reúnete en una iglesia cristocéntrica, donde la cabeza sea Cristo. Exacto, donde la base sea la palabra de Dios y Sí. no Donde la base sean cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Así Sí. es. Bueno, entonces creo que nos despedimos porque está acabando el tiempo y pues un placer de... Igualmente fue un placer, bro, y pues en el siguiente episodio nos estaremos viendo, hablando otro tema por aquí. Por ahí comenten qué otro tema les gustaría escuchar y platicar. Bueno, Así es. nos vemos. Hasta luego.